Vamos a ir rápidamente a Jeremías 30, versículo 17. Dice la palabra del Señor: porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas. Vamos a mirar el contexto de esta palabra de dolor emocional, y significa sentimiento intenso de pena, tristeza, lástima e incluso ira y frustración que se experimenta por circunstancias adversas. ¿Qué es dolor emocional? Es el sentimiento intenso de pena, de tristeza, de lástima e incluso ira y frustración que se experimenta por circunstancias adversas. El dolor emocional es, por lo tanto, una mezcla de emociones, de sensaciones y sentimientos. Daño a nivel psicológico y emocional, dejando muchas veces este dolor emocional cicatrices profundas y huellas que suelen marcar durante toda la vida nuestro ser. Y Dios me hablaba que teníamos que prepararnos, porque muchos de nosotros como hijos de Dios tenemos dolores emocionales que no hemos permitido que el Señor nos sane, porque de una u otra manera hay algo, una situación que nos dejó marca, que nos dejó huella, que nos dejó cicatrices, y muchas veces hay cicatrices que han sanado en falso, y el Señor necesita sanar nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque hay heridas que han sanado en falso y Dios las destapa presentándonos muchas situaciones de nuestra vida diaria o de nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde nosotros sabemos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿cuáles son las causas de este dolor emocional? Hay un golpe o un shock emocional, ya, la traición, la decepción, la muerte de un ser querido, un rechazo a nivel social, una separación o divorcios, una violencia verbal y social, el abandono, pérdida de un empleo, una situación de ruina económica o un cambio de ciudad inconformes. Esto son causas de este dolor emocional. Vamos a ver 3 cosas que el Señor nos habla para este dolor emocional. Que si nos dice que hay un dolor en el alma, es porque tenemos un dolor, es porque nosotros tenemos que mirar hacia adentro, hacernos una introspección y mirar qué es lo que hay dentro de nosotros en este tiempo, desde que comenzó la pandemia. Y nosotros como seres humanos, muchas veces nosotros somos difíciles. Cuando no me pasa a mí no me afecta. Cuando le pasa a mi compañero, a mi persona, a mi, ¿cómo se llama? Compañero de trabajo, a mi amigo, o cuando nos pasa a X o Y persona, como no es mi vida, como no es mi familia, a mí no me afecta ni 5, pero cuando nos pasa a nosotros, ahí es donde nos afecta. Me encanta, antes de entrar a estos aspectos, me encanta poder decir, y soy testimonio, cuando Dios resucita una vida, y soy testimonio de cuando el enemigo destroza y parte el alma en 1000 pedazos. Y cuando me acordaba, me tocó revisarme mucho y mirar hacia mi vida. Y cuando yo viví esta partida de esta alma, yo viví este dolor emocional, fue difícil. Hubo soledad, hubo abandono, hubo muchas circunstancias que hacían pensar que lo que yo estaba sufriendo era merecido. Pero hoy día, a través de 10, 11 años que han pasado, puedo ver y puedo decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor.
parte de esta prédica es plasmando mi vivencia y mi experiencia de vida de lo que Dios hizo. Que muchos de ustedes y los que están ahí, que conocen mi vida, conocen mi testimonio, saben de dónde me sacó el Señor. Y sufrí pérdidas de todo tipo. Sufrí pérdidas como mamá, como esposa, como ministra, como hermana, en todas las áreas. Así que esta palabra, esta prédica o enseñanza viene de mucha vivencia y experiencia. Empezando con el Jeremías 30:17, es un versículo que Dios me dio a través de las pastoras que están sobre mi vida, y doy gracias a Dios por ella a través de las pastoras Ina y Elizabeth. Y fue una palabra porque yo me sentía desechada, abandonada, que nadie quería pasar ni saludarme. Así que vamos a ver el primer aspecto para este dolor del alma. Ya les dije que era un dolor emocional y cuáles son las causas posibles. Hay muchas, pero yo resumí en estas causas posibles. Son 12 ya de las causas del dolor emocional. El primer aspecto que Dios nos habla es: Dios actúa a través de nuestro dolor. Dios actúa a través de nuestro dolor. Quiero que entienda eso. En el momento del dolor emocional no vemos nada, no vemos actuar. Pareciera que los cielos se cierran, pareciera que la gente se vuelve ciega a mi dolor, pareciera que todo se coloca gris y muchas veces negro y oscuro, y nos viene esto y decimos: ¿por qué a mí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué no le pasó a X o Y persona? ¿Por qué a mí? Y nos sentimos abandonados o abandonadas por Dios. Pero hoy, después de 10 años o 11, puedo decir con convicción, con vivencia, que Dios actúa a través de nuestro dolor, de cada dolor, desde el más pequeño hasta el más grande. Que Él nunca se queda quieto, que Él no tiene las manos atadas. Y una frase que me dijo el Señor, me dice: hija, hijo, tu pasado no tiene por qué castigar tu futuro. Y Dios se involucra personalmente en nuestro sufrimiento y tiene un plan para cada situación, por muy difícil o adversa que sea, enseñándonos lecciones más relevantes en nuestro corazón, colocando una marca con sangre, con sufrimiento, con lágrimas. Y esa marca nada ni nadie la puede borrar, porque Él la coloca. Y así poder traer sanidad con propósito y esperanza para un nuevo comienzo después que pasemos el proceso del dolor emocional. Hay un propósito de antemano, hay un por qué y un para qué. Y si Dios nos está hablando del dolor emocional, como dije al principio, es porque nos está preparando para el luto que viene en tu casa, en mi casa, en la iglesia, en la ciudad. Saber que pese a lo que nos suceda, nuestro dolor no es en vano. Es nuestra mayor fortaleza y no lo podemos evitar. Pero sí le podemos sacar lo mejor de lo mejor. Es duro. Hay un versículo que me molestaba con solamente leerlo, que dice que cambia mi tristeza en baile
Y en ese momento me molestaba leerlo. Y no entendía cómo en medio de mi dolor, de mi alma partida, de mis sentimientos frustrados, despedazados, no podía entender cómo esta palabra me decía que mi tristeza lo iba a convertir en baile, en gozo. Y me molestaba. Y durante mucho tiempo, no sé si le pasa a usted, quiero ser bien sincera, porque antes de ser pastora y hija de Dios, soy mujer que tiene una vida normal, que tiene un corazón que se hiere, que goza, que ríe. Y me molestaba esto. Y lo dejé por un buen tiempo, no lo quería leer. Hoy entiendo que después de tanto tiempo, de un proceso doloroso, milagroso, puedo decir, hoy, después de 10 años, puedo decir, el Señor no se equivoca y perdóname, Señor, tú convertiste mi tristeza en gozo. Tú transformaste mi vida, transformaste mi corazón. Y la palabra dice que el corazón hermosea ¿qué? El corazón alegre, el corazón sano, el corazón con gozo, después de un proceso, hermosea el rostro. Como toda una mamá protectora le decía al Señor, Señor, quiero empezar las consejerías. Me dijo, espérate, todavía no, porque yo estoy con cada una de mis hijas y de mis hijos. Estoy trabajando la palabra en mi celad con ellos. Ha habido mucha palabra en su interior. Quédate quieta. Ahora soy yo, el padre que trabaja con sus hijos. Le dije, bueno, por eso te di la libertad y la paz de hablarles en el celad. Así que Dios está trabajando, colocándote circunstancias y cascaritas muy pequeñas para ver si tú caes. Y si tú caes, revisa qué es lo que te hace falta todavía por sanar, todavía por entregar al Señor. El hombre aquí, Nehemías, cuando estaba hablando, dice, porque yo te devolveré la salud y te sanaré tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado la desechada, diciendo, esta es Sión de la que nadie se preocupa por ella. Estaba sintiendo un proceso muy duro y doloroso. Estaba tan dolido que él comenzó a hablar y a decir lo que estaba ocurriendo en ese momento. Porque a veces nosotros hablamos y en nuestro hablar, cuando estamos heridos de este dolor emocional, hemos herido a los demás durante este proceso. Las personas a nuestro alrededor no tienen la culpa de lo que sufrimos. Y si tú miras toda la promesa de Jeremías, todo el versículo 30, hay una promesa de liberación, pero hay una promesa de lo que Dios habla a través de todo el contexto de este profeta. Jeremías era el profeta llorón porque Dios le hablaba lo que venía para su pueblo. Tenía visiones y muchas veces él era normal, era un hombre y se dolía. Y muchas veces decía, Señor, cuando llegaba la presencia de Dios a la vida de Jeremías, él decía, Señor, es como un frío que se penetra en mis huesos, es como una calor, Señor, y ya no lo puedo soportar. Y otras veces decía, Señor, ¿por qué? Yo he nacido del vientre de mi madre. Y comenzaba a hablar argumentos y cuestionamientos de lo que él sufría y veía. Y nosotros no entendemos que cuando Dios les da dones a ciertas personas que lo han desarrollado a través del proceso, a través de la palabra y del tiempo, y visiones son tan reales en el tiempo, en el momento, y esas personas sufren. Y yo ahora entiendo por qué Jeremías lloraba por cada visión que le mostraba el Señor, por cada situación. Él tenía un dolor emocional también. Pero sin duda él estaba al pie del maestro,
hablándole, diciéndole. El dolor más fuerte que se puede experimentar en nuestras vidas es el dolor emocional. Puede derrumbarse ante un dolor de este tipo. El dolor emocional, a que también se le llama duelo, se produce ante una pérdida significativa en nuestras vidas. Conocer las etapas del dolor emocional para comprender en el momento que nos encontramos y los pasos que debemos dar hacia la aceptación y el aprendizaje que Dios quiere darnos en este tiempo. Si queremos seguir avanzando como iglesia, como hijos de Dios, pasando la página y ser flexibles a lo que Dios quiere que aprendamos de todo esto, lo que hemos vivido o estamos viviendo en este tiempo dolorosamente, para salir adelante, tenemos que vivir, tenemos que mirar estas etapas de duelo, conocer y comprender. Para eso tuve que leer muchos libros y saqué. Unos libros dicen hay 5, otros libros dicen hay 7, otros libros dicen hay 10, pero yo las resumí ya en 5. Y la primera etapa del duelo, del dolor emocional, y quiero ser bien sincera, por favor, porque en estas etapas, cuando se abre mi dolor, cuando se abre mi alma, el enemigo cobra ventaja. Y con cada etapa hay una puerta que se abre al reino de las tinieblas. ¿Qué es lo que quiero enfatizar? ¿Qué es lo que quiero hablarles y decirles? No sé si mi proceso fue tan duro que tuve que, en ese tiempo lloré mucho. Las personas que me conocen, lloré no sé cuántos años. Y aún sigo llorando. Pero me hizo entender que si mi proceso fue doloroso, no tenía casa donde explotar, donde salir, decir, bueno, me voy a mi casa, me encierro y ahí quedo. No, nada. Y si yo pasé por este proceso doloroso y salí adelante, te quiero decir que tú tienes una casa, te quiero decir que tú tienes una cama cuando yo no la tenía, y que tú puedes salir más rápido que yo. A mí me costó 4 años porque mi vivencia fue diferente. Esa es la gama del poder, de la gracia y misericordia del Señor, que a cada uno nos trata diferente. Pero lo que te quiero decir, iglesia, y las personas que están por el Facebook, es que si Dios te permite pasar por este dolor emocional que estamos viviendo como país, que estamos viviendo como ciudad, y muchas veces advirtiéndonos lo que viene para nuestra casa y nuestra familia, tenemos que salir adelante. No podemos quedarnos allí. Y la primera etapa para que aprendamos es la negación. ¿Qué significa esta etapa del dolor del alma, de la negación? Es la situación que se presenta como algo devastador, por lo que se hace bastante difícil poder asumirlo. De forma consciente o inconsciente, nos negamos y rechazamos la realidad de lo que se supone que estamos viviendo o vamos a vivir. Este es un mecanismo de defensa común para amortiguar el gran impacto emocional y quedamos en shock. Esto es algo temporal. En esta etapa se suele decir y pensar lo siguiente: esto no me puede estar ocurriendo a mí. Esto no está pasando. Parece mentira, parece un sueño. ¿Qué puerta se abre con esto? El sentimiento de incredulidad nos desborda, confusión e intranquilidad. O sea, no hay paz. Esa es una puerta que se abre. Me encanta la psicología, pero me encanta también la palabra, como me dice, cuidado, porque mira, listo, somos seres humanos, podemos pasar por esta etapa, pero rápido, porque mira lo que se abre. Necesitamos un acompañamiento para estas etapas de duelo. ¿Por qué? Porque no podemos. Y necesitamos que otra persona nos hable y nos diga. Yo tuve un acompañamiento espectacular, 4 años. Porque mi etapa fue devastadora. Lo que me pasó fue muy devastador. Que clínicamente uno podría estar en un psiquiátrico, hablándolo
sin meter al Señor, ni la palabra, ni nada espiritual, un psiquiátrico. Hablé con mi cuñada, que está en Bogotá, y ella supo mi historia y me dice: no sé cómo tú estás de pie y tú deberías estar en un psiquiátrico. Pero tenemos al médico de los médicos, al mejor psiquiatra, al mejor psicólogo, que es el Señor. Y a través de Él, personas que pasaron lo mismo y pueden ayudarnos, como mi proceso. Así que tuve estas hermosas mujeres, la pastora Ina y la pastora Elizabeth, que estuvieron pendientes cuando me desplomé, cuando no podía avanzar, cuando me negaba, cuando pensaba que era un sueño lo que me estaba pasando, cuando decía: ¿por qué a mí? Ahí estaba. Muchas veces lloraba mucho porque no podía entender. Era como si me hubieran pegado un ladrillo en mi cabeza. Y se abrió una puerta de incredulidad, perdí la fe, ¿sabes? Confusión vino a mi vida y paz no había por ningún lado. Y me negaba. Y esto abrió una puerta, pero ellas estaban pendientes para que en mis emociones, si yo abría esta puerta, estaban pendientes con la palabra suave, venir hacia mi vida y poder orientarme. Muchas veces me decían un versículo bíblico y me abrazaban nomás. Y me decían: que Dios te hable. Y Dios comenzaba a hablar a mi vida. Y a veces ni le ponía cuidado porque era tanto el dolor que yo sentía, que lloraba y lloraba y lloraba. Las personas que estaban al pie mío me decían: uy, no sabemos de dónde saca tantas lágrimas. Se va a acabar el agua que tiene en sus ojos, se va a dañar. Pero esta etapa es hermosa. Cuando hay un acompañamiento, cuando hay una persona madura espiritual que te acompaña, que sabe, que tiene empatía con lo que te pasa y te puede ayudar a salir adelante. ¿Ya? Segunda fase del dolor del alma es la ira. Cuando ya no podemos evadirnos más de la realidad, la consecuencia es encontrarse frente a frente con el dolor. Se nos despierta un fuerte sentimiento de ira, de insatisfacción, que va variando de intensidad conforme la vamos transitando y vamos asumiendo. ¿Por qué yo? Esta etapa necesitamos entender lo sucedido y aquí comenzamos a dar respuestas. No abriguemos esta ira, ya que es fruto. ¿Qué puerta se abre aquí? El fruto de la carne. Y dice que en la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Abrigamos esta inconformidad, abrigamos esta insatisfacción que viene disfrazada para lo último reflejarse en ira. Y este es un fruto de la carne, por tanto no alimentamos el espíritu, alimentamos nuestra carne y comienza esto a invadir nuestra mente, comienza esta ira, insatisfacción, tristeza, enojo, llámelo como le llame. Comenzamos a abrir una puerta y una brecha espiritual, que el enemigo entra y comienza a colocar sus frutos y a robar lo que Dios quiere sembrar. Hay mal genio y no sabemos por qué explotamos de la nada. No me hablen, quédense quietos, callados. Casi a los chicos les toca andar. Mi mamá está. De la nada estallamos en ira con la persona menos indicada, que es nuestra casa y nuestra familia. En mi lugar me tocó comerme toda la ira y no podía estallar porque estaba en casas de familias. Tenían sus costumbres raras, pero las tenían. Me tocaba a mí respetar y tragarme y poder votar cuando era mi consejería y era mi acompañamiento. Pero ustedes que están en un proceso distinto y diferente, que tienen una casa,
que tienen a su esposa al pie, que tienen a sus hijos, no comiencen a hacer esto, porque daña, porque lastima. Ya sabiendo esto, estoy en la etapa de llevar a la iglesia a un dolor emocional, a decirle las puertas que se abren y a decirle que Dios puede sanar y que nos vamos a preparar para lo que venga de aquí a diciembre. Uno nunca se acaba de preparar, pero con el Señor hay consuelo. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que yo no había descubierto, porque muchas veces pasamos por ese versículo donde dice: yo me voy pero les dejo al Consolador. Y Dios vino con una revelación a través de ese versículo, y en una noche no dormía, venía mucho insomnio a mi vida. No duré desde que amanecía hasta que anochecía, y volvía y lloraba y volvía y lloraba. Así en Bogotá duré mucho tiempo así, meses. Y un día el Señor habló a mi corazón y me dijo: ¿sabes? Ese versículo que no te gusta, ¿tú quieres saber qué es consuelo? Le dije: sí. Dice: el consuelo o consolador es la persona que está a tu lado, aunque tú no la ves, que limpia tus lágrimas, que te acompaña de día y de noche, que intercede cuando no tienes palabras, cuando humanamente no sabes ni qué hablar ni qué decir. Él intercede y llega ante mí y me habla de ti. Es la persona que tú ignoras a causa de tu dolor, pero es el que está conmigo y me habla e intercede y me dice lo que te pasa. Y ahí comencé yo a llorar. Y una noche le dije: Señor, tu palabra dice que tú eres el Dios de toda consolación, lo necesito. Porque no había de otra. Y había tiempos de 2 minutos, 5 minutos de sueño, tranquilidad y otra vez. Y así hasta que yo comencé de la nada a subir y a mirar el consuelo, a entender, hasta el punto de hoy día que digo: sí, es mi consolador. Él me abraza, Él está conmigo, Él me entiende. Cuando nadie me entiende, Él me entiende. Muchas veces el dolor emocional, las personas que no son cristianas y aún los mismos cristianos lo desahogan en la borrachera, lo desahogan en las fiestas, lo desahogan cantando. Pero ¿sabe cuál era mi medio de desahogo? La oración. Si antes oraba, oraba todo el día. No tenía nada más que hacer. Todo el día oraba. Llore, ore. Y entendí que la oración es tan real. Y los que me conocen, de la Dora que era antes a la Dora que es ahora, hay un cambio. Y eso lo hace Él. No soy perfecta, tengo muchos errores, pero amo como nunca antes. Y eso lo hizo Él. No así, no. Con un proceso, con un selat, con un alto, con un pare, con una meditación, un selat. Por eso es tan lindo los selat. Me encantan los selat porque me consumo, me llegan a mi ser, porque los he vivido. Y entramos a la tercera, que es la negociación. En esta etapa deseamos que las cosas fueran como lo eran antes y hacemos todo lo posible para ello. Pero en la gran mayoría de las pérdidas no se puede volver atrás, ni recuperar a la gente, ni resucitarla, ni recuperar lo que perdimos. Estoy hablando de toda clase de pérdidas. Es aquí cuando nos quedamos en el pasado, queriendo vivir aquello que tuvimos en su momento y que hemos perdido. La realidad se va haciendo evidente paso a paso, y todas las señales nos indican que las cosas no volverán a ser como antes. Ojo, ahí escribí yo. Yo escribí, cuando yo escribo ojo es porque se abre una puerta. Damos cabida al resentimiento y la amargura.
la enfrentamos siendo consciente a lo que dice la palabra para salir adelante. El motor, aparte de Dios, ¿sabe quién era? En ese momento era mi hijo. No tenía nadie más. Ni siquiera mi madre, era mi hijo. Y sabía que si yo no me recuperaba, mi hijo es hijo único. ¿Quién iba a estar con él? Nadie. ¿Quién se le iba a aguantar? Nadie. Y en esta negociación uno entra a negociar, ¿no? Bueno, Señor, si tú me das lo que yo tenía antes, yo te prometo esto, pero Dios sabe que nuestra alma está partida y que no podemos hacer eso. Y Él sabe que vivimos en el pasado, pero Él es tan hermoso que poco a poco, en el presente, nos va a dar a entender que las cosas ya no vuelven a ser como antes. En esta negociación tenemos que hacer muchos sacrificios y sacar de nuestro pasado cosas, aún que nos han regalado, y deshacernos de ello, porque nos duele. Así que en esta negociación las cosas no vuelven a ser como antes. Les quiero decir que no negociemos. Esta es temporal, porque la misma vida, las mismas circunstancias y el mismo pasado vuelve a tu presente para hacerte saber entender que las cosas cambian y que el tiempo sigue y transcurre y que vienen cosas nuevas, aunque para ti sigas aferrada a tu pasado. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Número 4. Esta fase se llama tristeza. Otros la llaman decepción y otros psicólogos la llaman depresión, pero me gusta más la tristeza. En la tristeza ya estamos dando un paso importante. Aquí comenzamos a ver una luz en la oscuridad de este túnel. Esta emoción, al sentirla, nos ayuda a estar más en nosotros mismos, a profundizar y a explorar en nuestro autoconocimiento, en lo que Dios nos ha dado, en lo que tenemos sembrado en mi mente y en mi corazón. Y sentir la tristeza es asumir lo que está pasando. Esta tristeza es saber que ya no es un sueño, que es una realidad que nos está ocurriendo, pero que tenemos que salir. Porque aquí el Señor comienza a refrescarnos su palabra. Recordemos que en la primera etapa muchas veces el Señor se queda callado, o a veces cuando habla nosotros nos volvemos sordos porque no queremos entender. Pero aquí, cuando ya comienza nuestra tristeza, a ir con la palabra y a decir, bueno, Señor, entiendo lo que me pasó, entiendo el por qué. Ahora Él te dice, bueno, ven, entra en mi regazo, acomódate aquí. Él te abraza y Él te va hablando y te va diciendo, bueno, ahora que estás partidita, te estoy haciendo de nuevo. Y comienza a hablar a tu corazón y comienza a llevarte a la palabra. Y aquí hay un acompañamiento. Y comienza el Señor a revelarte. Y comienzas a entender que era el odio que no tenías que tener. Y comienzas a entender que era la obra de la carne que no tenías que tener. Y comienza Él a sacar escombros y a barrer. Y comienza a arar la tierra de nuestro corazón para colocar semillitas chiquititas de esperanza, de amor, de consuelo, de bondad, de templanza. Y estas semillas pequeñitas son el fruto del Espíritu que habla en Gálatas. Y comienza Él a sembrarlas, son tan diminutas que no nos damos ni cuenta cuando nos las siembra. Pero ya el terreno está preparado para lo que Él quiere. Y la siembra. Y nosotros ni nos damos cuenta. Y llega la etapa, como ya estamos finalizando, que es la aceptación. Y esas semillitas que no nos dimos cuenta comienzan a crecer. Y nos damos cuenta, wow, Dios me ama. Y nos damos cuenta lo que años anteriores, tiempos anteriores, etapas anteriores no habíamos visto en la palabra. Por tanto dolor.
y esto comienza a crecer en ti. Y alguien me dijo lo siguiente: si tú cambiaste, si Dios te cambió a ti, que era imposible, lo puede hacer conmigo. En esta etapa de tristeza, tú ya eres una luz, porque antes era oscuridad. Y tú no te das cuenta. Y como el Señor ha trabajado con tanto dolor del alma, otra gente, tú eres espejo para otros y tú ni siquiera te das cuenta. Y entonces aquí las personas que te veían que antes era terrible tu comportamiento, tu carácter, querías, y ven a una persona distinta, el fruto del Espíritu, esas semillas comienzan a crecer. Y muchas veces la gente me decía: ¿tú eres la pastora Dora? No. Mucha gente me decía que yo era la gemela de ella. Y nosotros nos vamos al espejo y decimos: ay, Señor, pero yo me encuentro bien. Pero otra gente ve lo que Dios estaba haciendo en ti. Una obra nueva, una obra diferente, una obra distinta y una obra madura, porque Él no se equivoca. Y cuando entramos a la aceptación, que es la última, la aceptación viene acompañada de algo tan hermoso que se llama aprendizaje. Es cuando ya hemos atravesado por las anteriores etapas que no tienen ningún orden y por las que podemos estar transitando durante bastante tiempo. Esto no tiene orden. No hay como una, ¿cómo se llama? No hay rigidez. Gracias, Jorgito. Esto no hay secuencia, es lo que digo, como Dios quiere hacerlo. Por eso la diversidad de cada uno, somos diferentes delante del Señor. Tu molde se perdió, el mío también, pero somos únicos. Y Dios trabaja diferente con cada uno de nosotros. Esta etapa de la aceptación aparece como la culminación de tu proceso, de que ya no nos sentimos intranquilos, de que comienza a haber una paz y hemos obtenido el gran aprendizaje y desarrollo personal e espiritual, y nos lleva a una experiencia significativa donde el Espíritu Santo plasmó con el sello y te selló, donde ningún hombre, ninguna mujer y ninguna persona humana puede sacar ese sello. Y eres sellado con el Espíritu de Dios. Y eres hijo e hija de Dios. Para llegar hasta aquí hemos de tener un fuerte compromiso, primero con nosotros mismos, de poder salir adelante. Ahora la pregunta para ti que nos estás viendo y para ti, iglesia: ¿cuál es tu motor para salir adelante? ¿Qué es lo que te motiva para pasar estas etapas, para no quedarte en ellas? Debe de haber un motor. En el mío era mi hijo. No sé, en el tuyo puede ser tus hijos, tus padres, tus nietos, etcétera. Si nos descuidamos, nos quedaremos a la mitad del proceso de este dolor emocional. Y hay personas que se vuelven enanas emocionalmente con el dolor, nunca cambian. Y son personas que en su cara se les ve la tristeza, la amargura, se envejecen y no son testimonio para nadie. Y cuando nosotros asumimos esto y ya el Señor comienza a darnos un vestido nuevo, una nueva vida, como nos incomodamos un poquito, tratamos de ajustarlo, tratamos de ajustarnos a lo que Él quiere. Nos vemos raros, pero diferentes. Y con el tiempo vamos aprendiendo a manejar este proceso, esta nueva criatura, esta nueva persona, este nuevo vestido y la nueva vestidura que Dios nos tiene. Aquí es donde entra, en todo este proceso entra la oración, pero la oración era llanto, la oración era cuestionamiento, argumentos, pero aquí en esta etapa la oración se convierte en los años o en el tiempo o en los meses que tú viviste las otras, hacías oraciones así, al aire, pero en esta etapa Dios recoge todas las oraciones y tú comienzas a dar un nivel a tu oración distinto y diferente.
Porque hay una empatía en la oración. Y tú entiendes a través del dolor emocional qué es lo que sufrió Dios cuando mandó a su único hijo a morir. Ahí tú entiendes la cruz. Ahí tú entiendes de una manera la crucifixión del Señor tan fuerte que Él se encuentra contigo. Pero no nos quedamos ahí, sino nos pasamos a la resurrección, donde comienzan a resucitar tantas cosas en ti. Y donde tú dices, y eso le pasó a Él. Él murió, lo crucificaron, pero resucitó. Le dio poder a sus discípulos. Y aún ese poder está vigente, visible para nosotros, para ver estos cambios, madurez. Y aquí hay una empatía con Él. Aquí hay una empatía tan fuerte con la gente que sufre lo mismo que tú. Hay una paciencia. Y aquí se desarrolla lo más hermoso, que es el amor. Dice que el amor cubrirá. Y aquí se desarrolla eso. Aquí se desarrolla la oración. Nos ayuda a superar muchas de estas etapas, consiguiendo que adquiramos los recursos necesarios para aceptar la realidad, con un sentimiento de amor y bondad. Salir del dolor emocional es posible. Para ello hay que vivirlo, transitarlo, hasta que finalmente lo convirtamos en una experiencia más de nuestra vida, con lecciones vivenciales que Dios nos da. Y entramos al último punto. Y se me olvidó el segundo. El primer punto ya lo di, ¿cierto? Que es Dios actúa a través de nuestro dolor. Y aquí es donde el segundo es: nunca cambies tu futuro glorioso por tu presente doloroso. Nunca cambies tu futuro glorioso por tu presente doloroso es el segundo punto. Y quiero que me acompañen a Jeremías 20, del 17 al 18. Lo voy a dar rapidito para entrar al tercero. Jeremías 20, del 17 al 18. Y dice así: ¿por qué no me mató en el vientre para que mi madre hubiera sido mi sepultura y su vientre embarazado para siempre? ¿Por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que se acaben en vergüenza mis días? Jeremías. Y aquí Jeremías comenzó a culpar a los demás por la situación que estaba viviendo. Y aquí debemos cuidar nuestras palabras durante esos momentos, porque solamente son palabras que brotan de un corazón herido. Y debemos de cuidar nuestra alma, porque el dolor no lo podemos evitar, pero sí le podemos sacar lo mejor. Dios, en medio del dolor que sufrimos, trabaja en dos direcciones en nuestra vida. Uno, lo que hace en mí, y la otra es lo que hace a través de mí. Es muy importante este segundo punto. Si el primer punto es Dios actúa a través de nuestro dolor, el segundo, nunca cambies tu futuro glorioso por un presente doloroso. Aquí Dios trabaja en dos direcciones: lo que hace en mí y lo que hace a través de mí. Empecemos con la primera dirección: lo que hace en mí, el antes y el después, el carácter. Nos volvemos sensibles al dolor de otro, nuestra óptica de la vida cambia, vemos a Dios obrar de una manera sobrenatural, y esto nos da esperanza y fe, que si lo hizo conmigo lo puede hacer con cualquiera. Y viene una palabra hermosa que yo le titulé auxilio oportuno de Dios. Dios nos da una salida en medio de este dolor y nos enseña lecciones de vida que nunca olvidaremos, como lo he dicho antes. Nos da el poder de la resiliencia a través de su Consolador, el Espíritu Santo, que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Eso es lo que hace en mí. Ahora lo que hace a través de mí para otros. Testimonio de esperanza y fe para otros que miraron el proceso. Nos da la oportunidad de actuar como un cuerpo de Cristo
empatía, compañerismo y cooperación. Desarrollamos más la compasión y misericordia para otros que están pasando lo mismo o peores. Y amamos de manera bondadosa a otros sin aprovechamientos ni cuestionamientos. Y damos consejos con autoridad y vivencia a otros. Somos un espejo para ellos. Eso lo hace el Señor. Cuando Jeremías estaba hablando en el capítulo 20, el 17 al 18, Jeremías comenzó a culpar a los demás por la situación que estaba viviendo. Y el corazón estaba herido, su alma, porque el dolor no lo podemos evitar, pero podemos sacar lo mejor de él, como había dicho antes. El hombre estaba tan dolido que maldijo al hombre que le estaba hablando y le dio las noticias de su nacimiento. ¿Por qué hemos herido a los demás en este dolor? Ahora, cuando Dios viene con todo este dolor a nuestra vida, aquello amenaza con aplastar nuestro corazón. Pero eso lo hace el enemigo, pero el enemigo no sabe que cuando mienta, que Dios usa para lanzarte al destino que tiene designado para ti. Sea cual sea el dolor, ¿ya? Y pese a las circunstancias, Dios quiere que sepamos que Él puede cambiar las cosas. Ahora sí entramos a la tercera. ¿Sí? ¿Estamos claras en la segunda? Ahora entramos a la tercera. Nunca ahogues tu victoria final por un dolor actual. ¿Sabes? Quiero decirte algo para cerrar. Cuando yo dije nunca cambies tu futuro glorioso por tu presente doloroso, ¿sabe cuál es el futuro glorioso? Que el Señor nos prepara para la eternidad a través del proceso del dolor emocional. Que hay una esperanza que para nosotros es una pérdida, pero hay una dimensión que habla la palabra, hay una vida después de la muerte y que podemos encontrarnos con nuestros seres queridos allá arriba. Ese es el futuro glorioso. Esa es la esperanza. Y esa es la meta para transitar esta vida y llegar hacia allá. No ir hacia abajo, sino ir porque hacia abajo está el fuego, está lo que arde, pero hacia arriba está lo glorioso, lo eterno, lo que nunca cambia. ¿Listo? Seguimos. El último punto para terminar. Nunca ahogues nunca ahogues tu victoria final por un dolor actual. La palabra de Dios nos declara que Dios tiene propósitos para nosotros. Él tiene un plan para nuestra vida y también nos declara que sus planes son buenos, sus propósitos o pensamientos son de bien para nosotros, lo dice la palabra. Tiene pensamientos de bien, de paz. Si nos dejamos guiar por nuestras emociones, será muy difícil aplicar la palabra, creer en ella. Esto nos hará querer ver primero para después creer. Todos los creyentes, hijos de Dios, tenemos que caminar por convicción y no por emoción. Emociones son un obstáculo para nuestra fe. Somos humanos, sí. Tenemos emociones, sí, pero esa emoción tiene que venir con un acompañamiento. Esa emoción tiene que estar alineada con la palabra, porque si no, no hay cambios. O si no, no podemos salir de las fases del dolor del alma. Y nos quedamos, mucha gente que yo conozco se quedó en la primera fase, se quedó en la segunda, se quedó en la tercera y nunca cambian, nunca avanzan, se retroceden. Su familia se va al borde del precipicio. Hacen una catástrofe, hacen temblores, hacen sismos. Y lo que viene detrás de ellos es su familia, que es la que paga las consecuencias. Por eso es muy importante que el vaya acompañamiento de cada fase del dolor del alma venga acompañado con la palabra a través de una persona madura que te guíe cuando tú no puedes sola o solo. Ahora, Dios usa el duelo o el dolor del alma, porque le llaman duelo a nivel de psicología, para ayudarte a crecer. E incluso el dolor para ayudarte a ser más como Cristo, aunque tú no lo creas. Y Él lo hace de tres maneras. A,
Dios usa el dolor para tener tu atención, porque de ninguna manera tú le has puesto cuidado a Él. De ninguna manera tú le querías hacer caso, hasta que viene un dolor, hasta que viene una enfermedad a tu padre, a tu madre, hasta que viene un proceso doloroso en la casa. Mientras tanto tú no querías entender. Y ahí es donde Dios me decía, ¿te acuerdas en Oseas que dice: yo te llevo al desierto, yo hablaré a tu corazón, y allí hay viñas, allí hay cosas grandes, pero en el momento no lo vemos hasta cuando Él nos revela? En el desierto se caen las vendas. En el desierto comenzamos a ver unas realidades y unas revelaciones que antes no mirábamos. Eso pasa allí. Entonces Dios usa el dolor para tener tu atención. Ve, Él saca lo bueno de lo malo. Y sé, Él te prepara para la eternidad, como lo he venido diciendo, en el cielo con Dios. Entonces te voy a hacer las preguntas para ti que estás ahí y para nosotros aquí en la iglesia. Y la primera: ¿por qué crees que Dios nos permite experimentar dolor y pérdida? Para que tú te las lleves, las preguntes y Él te revele en tu Selah. ¿Por qué crees que Dios nos permite experimentar dolor y pérdida? Otra: ¿cuál es el dolor más profundo que has experimentado en este tiempo? ¿Y cómo lo estás viviendo? Otra pregunta: ¿cómo puedes usar ese dolor para ayudar a otros? Reflexiona en tu Selah sobre esto. No pierdas lo que Dios ha hecho en ti por un dolor emocional actual. Mientras tú te consumes en tu dolor, el enemigo gana ventaja sobre ti, usando estrategias sutiles y colocando tu carne, que está siendo llevada a una revolución al máximo, sobre tu casa. Y yo le hacía, a mí me encanta, yo no soy buena muy creativa en mi mente. Y Dios me hacía entender como cuando tenemos un bistec de carne gigante y lo ponen sobre una casa, se tapa todo. Haz si quieres esto cuando llegas a tu casa. Sacas de la nevera el pedazo de carne y lo colocas en una casita. Haz una casita chiquita y coloca el bistec. ¿Qué pasa? Hay oscuridad. ¿Qué más? ¿Hay visión? ¿Podemos ver a través de las ventanas? No. ¿Qué sensaciones? Bueno, entonces no pierda, porque el enemigo usando estrategias sutiles en este tiempo para apropiarse de lo que es tuyo, que Dios ha hecho en ti a través de procesos. Obedece al Señor por encima de tu dolor, de tus emociones y de adversidades. No te quedes con nada de lo que le pertenece a Él, porque si tú te quedas con algo, Él te lo va a quitar. Y lo he visto. Por muy pequeñito que seas, lo que es del Señor, es del Señor. La palabra dice: da al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Si tú le robas al Señor en tus finanzas, el diablo te va a robar a ti. Y lo que tú le robas a él, lo va a hacer contigo el enemigo. Vas a cosechar para tus hijos miseria, destrucción, y nadie le va a ayudar a tus hijos. Creo que en un estado coloqué que cuando uno obedece hay una cobertura sobre nuestra casa y nuestra familia. Dios me decía eso. ¿Sabe por qué está el mundo así? Por la desobediencia, por el robo, porque la nación entera le hemos robado al Señor, y por eso está pasando lo que está pasando. Entonces tú caminas y Dios te espera al final de tu carrera. Solamente camina, obedece, pasa estas etapas, vives, transítalas, ten la experiencia y la vivencia. Si tú conmigo andas, todo irá bien.